Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Como siempre los saludo a Seba Garrichón primero. Hola Seba. Hola Nico, buen día. Y bueno, tenemos el gusto de recibir al apoderado de la Libertad Avanza de Santa Fe, Marcos Peirano. Marcos, bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, una polémica en Rosario interesante, divertida por lo menos, digamos, un parque de agua que parecía que iba a ser como una revolución de la Costanera Norte. La Libertad Avanza de mínimo metió una objeción y lo judicializó. ¿Esto es así? Una polémica pintoresca. Sí, pintoresca. ¿No? Podríamos decir, muy local. Mira, yo lo primero que te quiero aclarar, nosotros no estamos en contra de ninguna manera de un parque acuático. Bien. Como idea podría ser buena. Sí nos llama mucho la atención el ímpetu y la insistencia primero en querer que lo haga el Estado, lo cual ya nos llama la atención, digamos, un proyecto de ese estilo que tenga que hacerse con dinero de la provincia y del municipio, en vez de si fuera un buen negocio, ¿no? Presentarlo para que un privado lo desarrolle, lo costee, Okay. y generar un negocio con eso, y que puede incluso atraer al turismo. Primero eso ya de entrada, y después el lugar donde se plantea, ¿no? O sea, generar toda una estructura, como está planteado. Al principio se hablaba de algo mucho más grande, después como que medio se achicó en lo que se presentó con posterioridad, pero en un lugar que tiene otra idiosincrasia, ¿no? Que es la costa rosarina, la playa rosarina, la única playa pública gratuita que nos queda, Sí. digamos que sería la zona de la Rambla. Es cierto que la zona está muy descuidada, es cierto que hay que hacer ahí obras para mejorar esa parte, pero de ahí ahí justamente hacer un proyecto de este tipo nos parecía como mínimo discutible y que debería haberse planteado de otra manera, con algún tipo de consulta, o que pase esto por el Consejo, que es el lugar donde un poco está representada toda la sociedad de Rosario, y ahí discutir si ese es el Ellos mejor ponen lugar. un punto ahí que ellos tienen la autonomía como ejecutivo de tomar estas decisiones estratégicas. Bueno, yo creo que la autonomía se usa para todo, Sí, ¿no? sí, obvio. Es como que a veces conviene, a veces no conviene. La autonomía no es eso. La autonomía es no depender de la provincia o la nación en muchos temas, pero no implica hacer las cosas como yo quiero y como se me ocurren, y no pasar o no dar la discusión en un proyecto como este, reitero, como mínimo del lugar a donde se va a hacer, de Sí, cómo claro. se va a hacer primero y el lugar. Hice una presentación de informes primero, Marcos, respecto de Bueno. el impacto ambiental y cuál era la perspectiva, por qué se había vallado, por qué habían empezado las obras. ¿Tuvieron respuesta con eso? Vos tenés claramente cómo uno se diferencia de otras fuerzas políticas, ¿no? Hubo varias objeciones, porque realmente llamó mucho la atención esto, de que no haya pasado por el Consejo, el lugar, la forma. Vos tuviste, por el lado, podríamos decir, del peronismo de Rosario, una postura, a nuestro criterio, poco seria, que fue, llamar una reunión de concejales extraordinaria, una Sí, un sesión campamento. extraordinaria sin tener los votos, papelón, una especie de circo que se armó ahí con gente que vino a traer bandera a un lugar donde no se iba a poder discutir porque no estaban los votos para sesionar. Bueno, una cosa bastante que a mí por lo menos, y esto es una opinión personal, me remonta a la vieja política. Sí. Y una postura que me parece fue la de la Libertad Avanza, sobre todo llevada adelante en forma personal por Juan Pedro Aliar, que fue: vamos por los carriles institucionales, lo que corresponde. Primero un pedido de informes, que fue aprobado en la sesión en la Cámara, dentro de lo que es el Consejo. Ese pedido de informes nunca se contestó. Donde se pedían, las razones, los fundamentos técnicos, si había impacto ambiental, si había algún tipo de estudio hídrico de la zona. Ustedes saben que uno de los problemas que tiene nuestra costa, de todo el río, es cómo se va degradando producto de la propia draga del río, que ahora se va a intensificar. Sí, después te voy a preguntar cuando sobre se eso, es un tema apruebe interesante. lo de la hidrovía. Entonces, eso tiene un impacto en la costa rosarina, como también en la costa de Entre Ríos de las islas. Pero, plantar una estructura como esta, de esa altura, en ese lugar, como mínimo queríamos saber si se había estudiado este tema. Claro. No se contestó el pedido de informe. Segunda oportunidad, se presentó un recurso administrativo que lo presentó el propio concejal Aliart ante el municipio.
pidiendo lo mismo, pidiendo la suspensión de la obra hasta que se pudiera estudiar eso, pidiendo que se pase por el Consejo. Nada. Bueno, y así llegamos a este planteo judicial, que es un recurso de amparo, que lejos de afectar la autonomía es todo lo contrario y que responde a parámetros incluso de la Constitución, que tuve el honor de participar en la convención, fui convencional, que es el tema ambiental en la provincia, que es un tema no menor. Y el agua, ¿no? Tenía como esos dos factores. El agua, el ambiente, la participación que siempre, esto hasta jurisprudencialmente la propia Corte le da siempre a la ciudadanía en cuestiones que pudieran afectar algún tema ambiental. Recordemos siempre este tema de las audiencias públicas, cada vez que se encara un proyecto de este tipo. Bueno, veremos qué dice la justicia. Hoy tuvimos la novedad de que ya le dieron trámite al amparo, ya se está notificando en el día de hoy al municipio para que conteste. Y bueno, luego de eso tendrá que resolver el juez que interviene. Bien. Pero me parece que el camino de la Libertad Avanza fue el camino que correspondía, serio, por las vías que correspondían, sin dejar de sostener que la postura no es en contra del parque acuático en sí, sino de la manera, para nosotros debería haberse planteado como una concesión privada, y el lugar también. Privada, cuando la refería privada es la inversión por los juegos y toda la obra de infraestructura, digamos. Esa es la parte privada, después que lo administre por X plazo. Bueno, pero vos fijate que vos podrías haberle, si fuera un buen negocio, podrías haber generado un pliego donde un privado se quede con el negocio y a cambio de eso, como pasa en muchas obras en la ciudad, como plusvalía o como condición en el pliego de licitación, que realice las obras públicas, por ejemplo, ahí hay un gran tubo de drenaje que escuché al intendente diciendo que había que refaccionar. Bueno, desconozco los montos en juego, pero quizás se podría haber armado un pliego que contemple eso, donde el privado se haga cargo total o parcialmente de esa obra y generarle un ahorro importante a la ciudad. Pero bueno, nada de eso fue previsto. Dos puntos que me parece que se conecta aquí, que lo nombrabas recién: hidrovía, medio ambiente y una licitación que está en juego en los próximos días. Y hay una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que habla también de se llevó adelante una propuesta de todos los ambientalistas, se me fue la palabra, una asamblea pública, pero no es el término correcto. Se abrió un momento donde podían opinar y se anotaron como 140.000 audiencia pública. Es lo que mencionaba antes. Exactamente. En esa audiencia pública se anotaron un montón de ambientalistas y todos hablaron de que no había impacto ambiental y el impacto ambiental era post la adjudicación, digamos. ¿Crees que el proceso de la hidrovía que está llevando adelante el gobierno es bueno? Yo creo que es bueno. Por primera vez es serio. Tuvimos varios intentos que fracasaron pero ahí sí, por realmente desde pliegos a medida, mal hechos. Después tuvimos la estatización o el intento de estatización del balizado y del dragado de la hidrovía. Una empresa que tiene un contrato vencido, que se le iba prorrogando en forma poco seria, donde hay millones de dólares en juego, y donde realmente se tiende a generar una verdadera autopista de agua. Es decir, eso se va a transformar y con la mayor profundidad que está prevista en el pliego, en una verdadera autopista donde van a ir y venir todo el tiempo. Lo estamos viendo hoy acá en Rosario, enfrente, en nuestras costas, barcos, barcazas, barcos medianos, más chicos, llevando y trayendo la producción. Nosotros por ahí eso nos lo olvidamos. Hace poquito salió la noticia de que el complejo portuario que tenemos aquí nomás, en Puerto San Martín, en San Lorenzo, en Timbúes, en pocos kilómetros es en volumen el más grande del mundo. Sí, 70,6 millones de toneladas. Tenemos acá. Ahora, ¿genera o puede generar eso un impacto ambiental y de todo tipo? Bueno, por supuesto que sí, como cualquier gran obra, como cualquier gran proyecto. Ahora, dentro del pliego está previsto esto, dentro del pliego licitatorio. Está previsto. Y si hay algún cuestionamiento
alguna objeción, bueno, tendrá que plantearse seriamente, como hicimos nosotros acá, ante el organismo que corresponda. Yo, hasta donde te puedo dar mi opinión personal, conozco a las autoridades de vías navegables, sé que han trabajado este tema como un caballito de batalla para que esto salga bien, para que tengamos, incluso en un momento había un solo oferente, se trabajó mucho para que hubiera más de uno, para que haya real competencia y para que esto termine en un buen servicio prestado por un privado, sin costo para el Estado, y que realmente mejore el dragado y que los barcos puedan entrar y salir de nuestros puertos, incluido el de Rosario, que tenemos acá, con más carga, que eso es lo que todos queremos. Después, bueno, por supuesto, si se genera o se generare algún perjuicio, bueno, trabajar sobre eso, mitigarlo, evitarlo en lo posible. Pero acá las audiencias estuvieron, yo creo que el proceso ha sido pero ejemplar, más en un caso como este que ha fracasado tantas veces. Una de las críticas más importantes que hay a la licitación de la hidrovía es, bueno, este sistema de audiencias públicas donde muchos sectores se sienten que no fueron escuchados. Y tomo la palabra respecto de que va a ser una autopista de agua. Las críticas es la falta de impacto ambiental previo, la falta de impacto ambiental acumulativo, cómo va a impactar eso en los distintos sectores, y el proceso de pampeanización de las islas, la degradación de los humedales, las áreas protegidas. Tenemos los Parque Nacional Isla de Santa Fe, por ejemplo, el proceso de los humedales de saturación de agua van a desaparecer, lo cual va a haber un impacto absolutamente directo en cuanto a la producción de ganado y esas cuestiones. Muchos grupos ambientalistas plantearon una acción de amparo con una medida cautelar que fue rechazada, se sigue discutiendo eso, pero bueno, escuchándote, ¿qué opinión merece este sentido, esta gente que dice después el daño es irremediable? Bueno, yo creo que estos temas hay que ser muy cuidadosos. Siempre la intervención de la justicia es buena, porque si rechazó la medida cautelar habrá sido por algo, y si lo hubiera dado también, creo que hubiera sido algo sano, lo digo como abogado. Me parece que siempre en estos casos que intervenga la justicia y dictamine, saca todos los fantasmas. A mí me parece que el tema del ambiente, lamentablemente, que es un tema muy serio, ha sido muy mal usado muchas veces. Y se ha usado como freno al avance, freno a la actividad económica, freno a la modernización. Y esto es una opinión personal. Yo entiendo que eso no debería ser así. No debe ser así. El tema del ambiente es importante. Hay que analizarlo, hay que tratar de mitigarlo lo más posible. Pero me parece que cuando se lleva al extremo, y lo he visto en muchos casos, en nuestro país, en el mundo, genera un efecto peor que quizá el daño que a veces se anuncia. Y pongo como ejemplo esto, el famoso tema de las pasteras uruguayas. Sí, claro. ¿Lo recuerdan? Bueno, todos los pronósticos eran apocalípticos. El río Uruguay no se iba a poder usar más, se iba a arruinar, iba a ser un desastre. Bueno, en virtud de todo eso, estas pasteras decidieron instalarse no del lado argentino, del lado uruguayo. Se instalaron dos. Hoy, vamos a decirle provincia, no son provincias porque es un estado unitario, pero el territorio donde están instaladas esas dos pasteras es el que más creció económicamente de Uruguay en los últimos años. De hecho, y el río está perfecto. De hecho, hay un debate y me gustaría hacer la diferenciación en lo que fue el proceso kirchnerista con un bloqueo prácticamente ad hoc de lo que es el puente internacional, y hay un debate entre Colón y Paysandú porque hay una planta de hidrógeno verde y la Argentina tomó una posición completamente distinta. Hay una relación de cancillería, se está trabajando a nivel de cancillería como debería haber ocurrido. Pero es lo que debería haber ocurrido. En este caso ustedes recuerdan, lo llevamos a la Corte Internacional. Correcto. A la Corte, a la Corte de La Haya era que lo llevamos. El Haya terminó, sí. El Haya. Sí. Y la Corte de La Haya falló en contra de lo que decía Argentina. Y bueno, se terminó la discusión. Pero aparte falló en contra de lo que decía Argentina. Y después vemos que en la realidad nada de lo que es apocalíptico que se anunciaba ocurrió. Y se terminó beneficiando a Uruguay. En vez de haber beneficiado a Gualeguaychú, a todas las localidades que estaban ahí sobre la costa nuestra. Entonces, reitero, tema ambiental, importante. Respeto, siempre.
no llevarlo al extremo, no que se transforme en una máquina de impedir, porque ahí es donde me parece que le erramos. Marcos, te saco del ambiente y vamos a un ambiente de la política. Digamos, mucho se habla no sé cuál es mejor, digamos, pero bueno, mucho se habla de la posibilidad de una alianza entre Unidos, La Libertad Avanza, hablando siempre del territorio santafesino. ¿Ves que ahí hay mitología o hay cierta posibilidad de que de esas puntas se toquen en algún lugar? Yo veo un deseo, quizá, de que eso suceda más del lado de Unidos, o de un sector de Unidos, vamos a decir, que de La Libertad Avanza. La verdad es que siempre lo dijimos, nosotros es muy difícil que un espacio como el nuestro pueda estar en una misma alianza, o en una misma boleta o frente político con sectores con los cuales pensamos diametralmente opuestos, como puede ser el socialismo. Es decir, uno puede consensuar ciertas cosas, sí, claro, pero el consenso tiene un límite. Es decir, si yo digo blanco y el otro dice negro, y difícilmente podamos acordar algo. Y esto de juntarse solamente para supuestamente sumar votos y acceder a cargos, me parece que nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Ahora, si el socialismo no estuviera, si la alianza fuera solo con algún otro sector, bueno, en el mundo de la política eso es siempre posible. Quizás hasta algún politólogo, que hay muchos, que siempre opinan, lo pueda ver como algo favorable, decir, bueno, un acuerdo en Santa Fe, que es una provincia importante, pensando más en la reelección de Milei a nivel nacional y un poco ceder o dejar allanado el camino a que el gobernador pueda reelegir. La verdad que nosotros ya hemos demostrado, creo que desde el comienzo, desde la campaña de Milei presidente, que este espacio político rara vez va por el camino más fácil. Prefiere ir más por el camino más complicado, pero más directo. Y si ese camino a lo mejor se hace un poquito más largo, tampoco nos importa mucho. Pero siempre lo que queremos ser y vamos a hacer es fiel o fieles a las ideas y al electorado, a la gente que nos vota, que nos elige. Yo no sé hasta qué punto alguien que nos vota, que nos viene eligiendo, que viene bancando este espacio político, se sentiría cómodo con que en la misma boleta aparezca, no sé, el gobernador, algún sector del radicalismo. Paulón. Bueno, por poner un nombre y apellido. Bueno, digo, ni hablar, es muy duro con ustedes. Ni hablar a alguien del socialismo. Entonces, yo no soy quien para decir sí o no a algo como eso. Me parece que después hay otro tema, salir ahora a hablar de esto, de una alianza, sabiendo que la verdad falta bastante para cerrar listas, para cerrar alianzas. Me parece que lo último que está pensando hoy un rosarino, un santafesino, alguien de Reconquista, es en eso. Lo único que están pensando en eso son los políticos. Pero la política, y decía muchos analistas, están hablando después del Mundial, esto se acelera. Y es como bueno, una cosa inevidente. Todo el mundo dice que después del Mundial esto arranca. Es posible, es posible. Yo también pienso eso, pero pensemos en alguien que nos está viendo ahora. No, Hay dos puntos respecto de que está en su casa. Sí, coincido. Y uno le dice, no, estamos tan preocupados porque queremos ver si hacemos una alianza o no. Y esa persona dice, yo no tengo nada que ver. No. Yo eso ya veremos. No es lo que me importa ahora. Y yo creo que la política tradicional generalmente piensa más en eso que en el día a día de las personas que nos votan. Digamos, me parece que hay que apuntar un poquito más ahí, por lo menos por ahora, hasta dentro de un tiempo. Quería hacer referencia a estos dos puntos que hiciste. Si uno en su momento fue fenómeno La Libertad Avanza, porque la crítica era que no tenía estructura partidaria para sostener una estructura de gobierno. Ese era el primer punto. Y segundo, por génesis es oposición a las políticas tradicionales de alianzas por el solo hecho de ganar. Entonces sería un contrasentido. Por eso la pregunta de Nicolás respecto de... Suena mucho de que a fin de año hay una alianza entre Unidos y La Libertad Avanza. Bueno, por eso lo planteo. Pero está esa génesis, ese contrasentido
Sí. de origen, Sí. de formación de corriente política. Yo lo que les quiero decir, chicos, la Libertad Avanza ha crecido muchísimo en Santa Fe. Tiene un armado político excelente. En cada localidad de Santa Fe hay un referente nuestro. Esto quedó demostrado en octubre pasado con un trabajo político espectacular, donde ganamos una elección que todos los politólogos, encuestadores y opinólogos de la política la daban por perdida mal, y se ganó muy bien. Lamentablemente siempre aparece esto con respecto a la Libertad Avanza, que es la subestimación. Siempre. Sí, sí, sí. Primero Milei, después a su hermana, acá en Santa Fe, lamentablemente, a Romina Díez, nuestra principal referente y presidenta del partido. Siempre esa subestimación como que Siempre no hubo podemos, fecha no vamos a llegar. vencimiento. Siempre Bueno, hubo fecha, 6 meses, 3 meses, fin bueno, de año. pero esa subestimación, yo le voy a decir algo, yo creo que nos juega siempre a favor. Sin duda. Porque yo recuerdo cuando salió la lista de candidatos a diputados en octubre pasado, donde eran, bueno, el primer candidato a diputado nacional era Agustín Pellegrini, que no tenía un gran conocimiento en la gente, un chico joven, súper comprometido, pero joven, que por supuesto no venía de la política, ni mucho menos. Bueno, yo escuchaba las críticas de gente de la política, estábamos en la convención constituyente en ese momento, justo. donde nos decían, no, esta lista, esto que ustedes armaron, va a fracasar, esto es una locura. Esa es la mirada de la vieja política. Y la estrategia fue esa, fue ir con esta gente joven, nueva, comprometida. Nosotros entendíamos que era una elección donde iba a jugar fundamentalmente el presidente y el partido y la marca, el sello. Era una elección para eso y para reafirmar eso. Y bueno, y terminó. Funcionó. Pero la subestimación siempre. Sí, hasta sí, el lo último mismo- día. En las mismo pasó. localidades, Sí, dale, dale. una de las preguntas o una de las cuestiones que se está prestando mucha atención es, ojo si aparece alguien con el sello de la Libertad Avanza. Es decir, respecto de tu postura. Intendencias, Es concejales. decir, ahora que pasamos a un nuevo proceso va a ser muy Bueno, importante. Yo creo que todos los intendentes de la provincia, que no son tontos, están viendo cuál fue el resultado en su localidad en la última elección. Yo he hablado con varios y hay muchos que me dicen, en mi localidad sacaron el 70%. Ese dato no se puede no mirar. Ah. Veremos cómo después evoluciona esa cuestión. Por supuesto, van a salir las voces y van a decir, bueno, era una elección nacional, esto es una elección provincial. Bueno, es una forma de verlo. Pero de mínima tener un tercio que molesta, digamos. Es Ese una tercio, forma de digamos, verlo. está Es una ahí. forma de verlo. Yo creo que si vamos a un juego de tercios, que es lo que un poco Sí, sí. ¿Qué es lo que se escucha? se escucha, bueno, en ese juego de tercios, con un gobierno nacional que empieza a andar cada vez mejor y con una situación económica que, por lo que escucho, también dicen va a ir mejorando acá a fin de año, bueno, es una gran oportunidad. Marcos, quiero detenerme en un punto central. Vamos a vivir un hecho histórico el año que viene de cara a que desaparecen las comunas y una nueva forma de gobierno local. Fuiste parte de Lo la discutimos convención, mucho en la constituyente. convención. Sí. La política va de cara, acostumbrada a renovar cada 2 años, a un cambio fundamental y a la creación de consejos en las pequeñas localidades. ¿Cómo ves ese impacto? ¿Cómo viene eso? Bueno, yo creo que es saludable. La autonomía siempre es saludable y había que declararla y había que instrumentarla en la nueva Constitución. Eso estuvo bien. A nuestro gusto, nosotros hubiéramos querido otro esquema, pero bueno, se impuso la mayoría en la convención, nosotros no éramos mayoría. En algunas localidades como Rosario va a haber que hacer cartas orgánicas, la nueva elección, para hacer carta orgánica local. La mayoría de los nuevos municipios van a tener que tener órganos de control, que implica más puestos políticos, gasto, toda una estructura. Bueno, es lo que en definitiva se terminó imponiendo en la reforma. A mí me parece que la autonomía, bien usada,
es algo bueno. Ujú. Lamentablemente, en esa discusión de la convención, el gobierno provincial se guardó varias cartas. No fue una autonomía Plena. plena, muy lejos de ser plena. Se cedieron algunas facultades, sí, algunas, pero las importantes, y les pongo un ejemplo, se está debatiendo ahora la ley que está media guardada bajo 7 llaves de cómo va a ser la reforma electoral Sí. en la provincia. Una de las discusiones que se dio en la convención fue si esa facultad integraba la autonomía y cada municipio elegía cómo elegir, valga la redundancia, a su intendente, a sus miembros del consejo, o no. Y la respuesta del oficialismo fue no. Ujú. Y impusieron su mayoría para que sea no. Es decir, todavía, y se está discutiendo ahora, la cuestión electoral la define el gobierno de la provincia de Santa Fe. No puedo no preguntarte tu opinión personal respecto a si todas las localidades deben determinar cómo se eligen. Bueno, si hubiéramos ido a una autonomía real, como pasó en Córdoba, cada municipio debería elegir sus autoridades como sus convencionales y mayoría lo dispongan. Ahora, no es lo que pasó. No estuvo dispuesto la mayoría de Unidos, que tenían mayoría en la convención, con algún apoyo de algún sector del peronismo también, a abrir ese juego. Eso se lo quedaron. La cuestión tributaria también fue muy fuerte para guardársela el gobierno provincial. Entonces la autonomía era un título hermoso, pero después, cuando Para la haya poda que y las hacer- camonas. claro, cuando haya que hacer la carta orgánica acá en Rosario, lo vamos a ver. Las facultades van a ser bastante... Bueno, lo vimos en la ordenanza que mandó el Poder Ejecutivo de supuestamente autonomía, que no es autonomía, era un poco hablar de autonomía a nivel local y después sí ir a lo que va a ser la carta orgánica, pero ahí se hablaba de poda y escamonda, Sí. la posibilidad de inmuebles que están abandonados poder ingresar y tomar control. Esas son facultades muy Básico. chiquitas. Te llevo al tema de la justicia, que me parece que ahí nadas un poco también interesante. Antes me gustaría dale. interrumpirte, porque tocaste el tema tributario, provincia, tasa en el polo agroexportador respecto a la tasa de camiones, que es un tema que está ahí Tremendo, sobre la mesa, donde la provincia pide la incorporación de rutas nacionales a la esfera de control provincial y habla de un gran consorcio a través de un fideicomiso. Dice, esto tiene que estar por fuera de los gobiernos locales. Los mismos que aportan tienen que administrarlo. ¿Porque yo te doy mi opinión? Sí, claramente. Sí, estamos hablando de la autonomía ficta No. y estamos hablando de la restricción de... La realidad dista mucho del planteo. A ver, ya generaron una nueva carga, llamale cuota, tributo, contribución voluntaria, que no es voluntaria. Ya, a nuestro gusto, está mal. Ahí es donde te pongo el tema de las ideas. Ujú. Si la solución es esa, ya arrancamos mal. Lo del fideicomiso me parece que es una idea que mete un poco el PRO pensando en la postura de la Libertad Avanza y que enseguida íbamos a salir a matarlos con esta idea, porque si eso iba a rentas generales, bueno, Sí, ya sí. iba a ser cualquier cosa. Lo de manejar esos fondos, y graben esto, quien maneje ese fideicomiso no va a tener mayoría nunca, ni los intendentes, ni las fuerzas vivas de ningún lado, va a ser el gobierno provincial. Entonces, eso sería muy iluso pensar que esa montaña de dinero se va a manejar en forma democrática. No creo que sea así. Y después, a ver, es cierto que tenemos un problema con las rutas nacionales y provinciales. Yo he transitado varias, están también en muy mal estado en muchos lados. Sí es cierto. ¿De cuándo viene ese tema? De hace mínimo 15 años. Uh-huh. Tenemos destruidas las rutas en general, y eso ha sido fuente también de quizá el mayor hecho de corrupción que tenemos en Argentina, como la causa vialidad
obras nunca hechas, cobradas, nunca realizadas, en todo el país, no solamente aquí en Santa Fe. Se está llevando adelante un proceso, y esto a veces no se llega a comunicar de la forma que quisiéramos, un proceso licitatorio histórico de más de 8.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país, con una gran parte que pasan aquí por Santa Fe. Nosotros recordemos que tenemos la ruta más importante del país, que es Rosario-Buenos Aires. Y la segunda, podríamos decir, Rosario-Córdoba. Son las dos autopistas más importantes del país. Bueno, se han abierto los sobres hace poquito, donde los privados van a hacer las obras. Puente Rosario Victoria. Ya está funcionando. No, tuvieron que primero invertir antes de cobrar peaje y después empezar a cobrar peaje. Eso es histórico en Argentina. Sí. Acá va a pasar lo mismo. Pero esas dos licitaciones incluyen dos obras que esperadas hace años. El tercer carril completo, Rosario-Buenos Aires, que tendría que estar hace mucho tiempo. Y tercer carril, Rosario-Roldán, al lado 12. Con la bajada al hotel. Eso es un tema que también da para largo. Pero sí incluye, te sumo ahí, las colectoras pavimentadas, ese proyecto. Y también varias rutas nacionales que están dentro, pasan, digamos, dentro de lo que son el complejo agroportuario. ¿A qué voy con esto? Esto de pedir la ruta, así, denme la ruta que yo me ocupo, en forma me parece casi con poca responsabilidad, porque pedirla de esa manera es, salvo la O12, que sí, en un convenio se ofreció y se otorgó, y ahora hay toda una ida y vuelta a ver si se la toma o no se la toma, que realmente está en muy mal estado, y tiene que ver con la producción. Pero esto de pedir las rutas, ¿pedir las rutas para qué? Yo te digo ¿para qué? Analicémoslo. ¿Para qué? Para poder cobrar esta tasa, bien, para que todas, bien, las vías de ingreso estén bajo el control provincial. Bien. Y para justificar otra cuestión, que es el endeudamiento externo que viene teniendo Santa Fe, el más grande en la historia de la provincia, para, en parte solamente, hacer algo de obra pública, y en parte no. En parte, seguir aumentando la cantidad de funcionarios, la cantidad de gastos, festivales, bueno, toda una serie de cosas en las cuales pauta, toda una serie de cosas en las cuales gasta la provincia. Y pongamos un solo ejemplo. La ruta más importante provincial que tiene Santa Fe es la ruta más radarizada y que más peaje tiene por kilómetro recorrido, que es la autopista Santa Fe. Y en varios tramos está en muy mal estado, sobre todo antes del ingreso a Santa Fe Capital. Es cierto que ahora se está haciendo el tercer carril con endeudamiento externo. Es cierto que se está haciendo el tercer carril y eso es una buena obra y está muy bien que la provincia lo haga. Nosotros lo celebramos. Ahora, qué bueno hubiera sido que eso se haga a través de una concesión, que un privado haga la obra, que se licite de otra manera, que se abra el juego. Pero no es la cabeza, no es la idea. Una de las críticas fue cuando cayó, creo que era Arsa, la empresa. Se fue deteriorando. Interviene la provincia, realiza todas las obras y después que realiza todas las obras lo vuelve a poner en concesión. En un consorcio. Que será, en contraposición a lo que venís planteando. Vieja política, nueva política. Nosotros tenemos un lema. Todo lo que pueda hacer el privado, que lo haga el privado. Si algo no lo puede hacer el privado porque no es rentable, porque no, y hay obra, bueno, tratemos de intentar algo que sea, podría haberse hecho eso en el parque acuático acá, algo público-privado. Si resulta imposible, bueno, recién ahí que lo haga el Estado, y siempre con la mayor transparencia posible. Te hago la última para despedirte. Se habla de la nueva justicia de Milei, por la cantidad de pliegos de jueces que era un déficit histórico de la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo ese proceso? Bueno,
Yo creo que es algo saludable. No, yo no lo haría, me parece feo decir la justicia de Milei. Había muchísimas vacantes en la justicia federal, con lo importante que es la justicia federal en materia de narcotráfico, de cuestiones tributarias, bueno, etcétera, en nuestro país. Esas vacantes venían, en algún caso, de gobierno de Macri. Estamos hablando de muchos años atrás. La de San Nicolás creo que tiene 7 años. El último pliego que se mandó de camarista de la Cámara Federal de Rosario era un concurso que se hizo en la época de Macri. Para que veamos hasta qué punto llegó este problema. Muchísimas vacantes. Yo lo vivo como abogado, justicia desarticulada totalmente en materia federal, y era momento de empezar a solucionar esa cuestión. Nosotros tenemos dos premisas acá en Santa Fe. En primer lugar, tratar de que quienes ocupen esos cargos, por lo menos como principio general, tratar de que sean de acá, de la provincia. Porque tuvimos casos, lo tenemos todavía, Salmain, juez de primera instancia, que vive en Nordelta. A mi gusto, una locura. No debió pasar nunca. En lo posible, nos gustaría que sea gente de la provincia. Y segunda premisa, que no vuelva a ocurrir lo que pasó en esta provincia con el caso Bailaque, ahora también con el caso Salmain. Y para eso, bueno, dentro de lo que son los concursos, se está tratando de llevarlos adelante de la mejor manera, también lo más rápido posible, porque hay que cubrir esa vacante, pero de la mejor manera. Dentro de las ternas, elegir lo mejor, lo que nos parezca lo más intachable, lo más indudable, para que esas vacantes, que van a estar mucho tiempo en los cargos, se cubran lo más rápido posible, pero también evitemos que vuelva a pasar la desgracia que tuvimos acá en Santa Fe, con jueces que extorsionaban empresarios, con jueces que estaban bañados de corrupción. No queremos más eso en Santa Fe. Marcos, muchas gracias. Gracias por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausita y nos metemos con otra entrevista.